¿Usted se da cuenta que Freire lo que quiere es un proceso de descolonización y usted me está colonizando con la idea de sujeto psicoanalítico? Entonces, vamos a plantear una definición más bien filosófica. Desde lo filosófico hablamos de ontología, metafísica y ontología. Metafísica es el estudio del ser en cuanto eterno, perfecto, ¿sí? Y lo ontológico es el ser chiquito. Nosotros somos seres ontológicos que tenemos un tiempo, venimos con un precinto que dice va a durar tanto. Tenemos un tiempo finito. Ese tiempo finito puede ser más o menos o sea, lo que me pase a mí o a Maxi o a ustedes, pero todos compartimos en que somos seres finitos, ¿sí? Tenemos finitud, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Ahora, dentro del ontológico vamos a hablar, le digo una palabra difícil, no importa que no se acuerden de la palabra, acuérdense del sentido, unitax múltiple, unidad en la multiplicidad, unitax múltiple, va a ser, esta persona es una entidad, ontología, entidad, onto-ente, onto-ente. Ontología, logía siempre es estudio o tratado, onto es el ente, el ser siendo en cuanto existente, finito. Este ser siendo es un ser histórico dinámico, bio, psico, socio, espiritual. ¿Me siguen? Entonces, nuestra idea de este ser persona, ser humano, a nivel ontológico, es un ser siendo, un ser histórico y dinámico, quiere decir que está en movimiento, porque es vida. La vida es movimiento. Cuando se detiene la vida, estamos hablando de la muerte. Entonces, el ser humano es un ser siendo histórico y dinámico. Los seres humanos tenemos historia. Solamente en el planeta de los simios tienen historia. ¿Sí? Hasta ahora, todo lo que hace la reengambre histórico-cultural viene de la mano del lenguaje. ¿Ok? Pero algo fundamental es que tenemos historia, y construimos historia, y hacemos historia, y transmitimos historias. ¿Sí? Entonces, el ser humano es un ser dinámico, histórico, bio, ¿por qué? Porque tenemos un cuerpo biológico, ¿sí? Tenemos corazón, cerebro, páncreas y todo lo que ustedes quieran. No voy a nombrar los genitales para no meter la pata, digamos, y que después nos... Pero tenemos un cuerpo orgánico, pero no somos solamente un cuerpo orgánico, ¿sí? Bio. Psico, que pasa por toda esta cuestión de lo que pasa en lo que se llama mente, ¿sí? Y también hablamos de pensamientos, ideas, creencias, mente, ¿no? Emociones, afectos. Biopsico, socio, porque nosotros sabemos que, y esto es algo que decían en los encuentros de logoterapia, que después le voy a pasar, somos 7 mesinos, decía Alejandro Barbieri. Somos 7 mesinos. Todos nosotros somos 7 mesinos. ¿Por qué? El ser humano es prematuro. Por ejemplo, puedo equivocarme porque ya estas cosas a veces no me acuerdo, pero creo que la jirafa cuando nace tarda media hora en ponerse de pie y caminar. ¿Nosotros cuánto tardamos para caminar? ¿Sí? Con suerte 1 año, y si somos medio lenteja, tardamos un poco más, ¿no? Ni voy a decir del control de esfínter, pero bueno, los que somos papás después sacamos la cuenta por la cantidad de pañales que tuvimos que garpar, digamos, ¿no? Pero somos prematuros como seres humanos. Y hay una relación necesaria de por qué hablamos de biopsico sociales, porque somos seres relacionales.
porque la relación y el lenguaje van de la mano y por eso ingresamos a la vida social. Yo, si tengo que imaginarme un gesto de la prematurez por excelencia, es ese del bebé levantando, el niño levantando las manos, ya cuando lo puede hacer, para que lo alcen, ¿no? Para que lo reciban en la comunidad, para que lo reciban en la sociedad, en lo humano. Nosotros necesitamos no solamente nacer, sino ser recibidos. O sea que en el proceso somos autodependientes, dependientes, y es un camino paulatino de proceso, no solamente biológico, sino emocional, para la independencia. Pero necesariamente cuando nacemos somos dependientes. Si alguien no nos mira, si alguien no nos regala algunas palabras, si no nos habla, no podemos ser hablantes si no fuimos hablados, si no somos recibidos, ¿sí? Si no somos tocados, ¿no? Yo siempre digo el chiste de que, bueno, eso de... En mi caso se ve que se quedaron mucho tiempo de quién es esta naricita porque me estiraron bastante el naso. Pero esas cuestiones son fundamentales para ese contacto. Somos seres de contacto también, de relación, ¿no? Y después, Fran y otros autores nos regalan esto de la dimensión espiritual, que no tenemos que pensar que la dimensión espiritual es sinónimo de alma o de religión. No, no, no. Acá en esto, en la logoterapia, sobre todo, aparece lo axiológico, ¿sí? Que vamos a ver que tiene que ver con la logoactitud también. Lo axiológico. Siempre recuerden, logía es estudio tratado. Axio, con X, por favor, no tiene H. Axiología es el estudio de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que Víctor Franno toma sobre todo de Max Scheler, que es un filósofo alemán, que escribió un librito interesante, se llama La puesta del hombre en el cosmos, y plantea una escala de valores, ¿no? O sea, el ser humano tiene principios y valores. Por eso podemos entender que un anillo o algo de la abuela material no tiene solamente un sentido material, ¿no? No es solamente el derretirlo y que se haga oro para vender. Además del oro, que es algo material, visible, que podemos encontrar un valor económico, está lo otro, que es lo que representa, ¿no? Por eso, si a mí me preguntan, digamos, un regalo, para mí, por todo el valor de lo que representa, algo que perteneció a mi madre, tiene un valor que no tiene un valor económico, es impagable, ¿sí? En cambio, para otro me va a decir, pero esto vale 10 pesos. Es más, o sea, vos me tenés que pagar a mí para recibir esto. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra historia y nuestra relación hace que tengamos principios y valores y que tienen que ver con nuestra propia existencia, tan personal como el nombre propio. ¿Sí? Por ahí lo que para Maxi es recontra importante, para mí no lo es. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hay un lazo de afecto, de relación con ese anillo, con ese objeto. Entonces vemos que además de, en el mundo, de las relaciones con las cosas, con los objetos y con las personas, además de un valor económico, va a haber un valor espiritual. ¿Sí? Y eso depende cómo nos relacionamos. Viene esto que también yo les decía de este libro fantástico de Erich Fromm que se llama Ser y Tener, Ser, Tener y Ser, que nos plantea, digamos, desde dónde nos preguntamos y nos posicionamos. Mucha gente hoy, lamentablemente, se presenta por lo que hace, como si fuese lo que es, ¿no? Buenos días, soy el doctor Sambareme, ¿sí? El doctor, el ingeniero, el abogado, el psicólogo, el psicoanalista. No, no. Ese movimiento está muy relacionado también con la modernidad, ¿no?
Y otra cosa importante que hemos perdido, que nos dice, después, si pueden, yo creo que te pasé un librito, bueno, pero eso ya sería como una lectura extra, que es la de Bruno Latour, que lo hace mención sobre todo Denis Magnovich, pero esta idea de pensar que en las primeras comunidades la vida del nosotros era fundamental. Es más, yo siempre digo ese ejemplo tonto, pero me parece que nos pone en situación, cuando hacemos lectura de Sócrates, que en realidad Sócrates no escribió nada, digo por si acaso, porque un expresidente en un momento determinado planteó que lo estaba leyendo los escritos de Sócrates. Carlos Menem. Platón escribió en realidad los diálogos, y en los diálogos está Sócrates, ¿no? Que supuestamente es un maestro. Y en esto de pensar que Sócrates no, o sea, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Cuál era el apellido de Sócrates? Y, viste, la gente se queda pensando, la mierda, ¿cuál sería? López, Sócrates López, Sócrates García, ¿sí? Y en realidad no había una cuestión de los apellidos. Sócrates era de Atenas, así lo presentan. Descalzo en Atenas, Sócrates era de Atenas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa época lo comunitario era muy importante y nos nombrábamos por la comunidad a la que pertenecíamos. Eso se perdió con la modernidad. Se perdió. Y yo creo que si uno ve y hace lectura de cómo se presentan los pueblos originarios, el lugar que tienen las tribus, lo trivial, eso se perdió, ¿no? Más allá de que hoy algunos autores hablan de aldea global, que sea aldea no significa que sea una comunidad, ¿no? Y hay que ver qué representa, ¿no? Que estemos conectados a una red no significa que verdaderamente vivamos conectados con lo comunitario. Pero bueno, punto fundamental, visión antropológica, hablamos de persona y hablamos de unitax múltiple, ¿sí? Una unidad en la pluralidad. Esta pluralidad es estos elementos que le estoy diciendo que no pueden ser abordados de manera separada. Por eso el ser humano es una entidad histórico y dinámica, bio, psico, socio, espiritual. Maturana y Varela, que son gente de otro palo, más cognitivo, hablan de una entidad bio, psico, socio, cultural en vez de espiritual. Nosotros, cuando hablamos de logoterapia, hablamos de esta cuestión, de una entidad histórico y dinámica, bio, psico, socio, espiritual. Hasta acá, algo que quieran preguntar, algo que por ahí no se entendió. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Por lo menos hágame alguna seña. Para más estamos Maxi y María solamente. El resto no los veo. Sí, todo bien, profe. Todo bien. Yo en la otra carrera que nosotros tenemos acá, que es auxiliar docente, trabajo en un espacio que es sujetos de la educación justamente. Una de las cosas que yo suelo plantear con los estudiantes tiene que ver justamente la construcción de los conceptos de infancia, de alumno, de estudiante y justamente la relación de, o sea, el proceso de lo que es la modernidad y los procesos de escolarización al momento de que las escuelas se instalan como, es decir, política de Estado, digamos, y obligatoria, reguladas por los estados y demás. Entonces, lo que hacemos por ahí es justamente la distinción de cómo en determinados periodos históricos no existía una categoría para... Infante. El infante no existía, por ejemplo. Exacto. Y pongo algunos ejemplos. Pongo, uno de los ejemplos es la intro de la peli 300,
cuando el rey va a tirar a ese nene Leónidas. del monte Taigueto. Leónidas. Exacto. Y, es decir, después otros ejemplos con una película de Chaplin que él se encuentra un chico abandonado en una calle. Y Kit. después otra película que es relativamente nueva, que no recuerdo el nombre ahora, que es un chico en Turquía o una de esas zonas por ahí, que presenta una denuncia a sus padres y los demanda por haberlo tenido. ¿Por qué? Perdón. Presenta una denuncia a sus padres, en realidad él termina preso por matar a una persona, pero tiene 11 años y denuncia a sus padres por haberlo tenido. Mirá vos, esa no la vi, che, después pasame, por favor. Está buena, qué cosa rara. La cuestión es que yo les... ¿Pero es verídica, che? ¿Cómo? ¿Es verídica? ¿Es verídica? Creo que tiene algunas cosas, no es total, no es de un caso en particular, tiene algunas cosas así medio Mirá vos. tomadas de una determinada realidad, pero te juro que la podemos asociar a la actualidad nuestra. Qué bueno, sí, en sí, muchos sí. aspectos. Buenísimo. Entonces, lo que Vamos a hacemos trabajar. es ver en distintos tiempos históricos cómo la relación entre lo que se concebía como en algún momento un adulto pequeño que podía ser un niño, que es decir, no existía la distinción, ni los cuidados, ni la ropa, ni una educación específica, a partir de un momento que sería la modernidad, se convierten en un objeto de política de Estado, de políticas de cuidado, de educación y demás, pero justamente lo que tratamos de hacer es distinguir la instauración de todo ese dispositivo, digamos, escolar que va a construir, en este caso, una categoría que va a ser la categoría de alumno. Sí, sí, totalmente. Me parece muy importante eso que decís, de que nosotros tengamos este pensamiento crítico al analizar. Por ejemplo, cuando me decís cuidado, digo como el filósofo que le interroga al Estado cuando le dicen entra en una categoría de cuidado. Cuando lo reviso le puedo decir, che, pero a mí me parece que más que cuidado es control. ¿No? ¿Qué entendés vos por cuidado? Yo entiendo otra cosa por cuidado. Ahora, me estás ofreciendo me estás regalando supuestamente algo que en realidad me está adiestrando y te permite a vos saber dónde estoy, qué hago, y para más me entrenás para que haga lo que vos querés que yo piense y haga después. Entonces, qué difícil es pensar una escolarización que no sea dominación y colonización. Es muy difícil, porque cuando vemos todo el entramado de cómo nace y por qué nace la escuela moderna, bueno, vemos que en realidad dista mucho de generar aprendientes con voluntad crítica y ciudadanos que en realidad puedan aportar a un desarrollo democrático, ¿sí? O sea, digo, aportar un desarrollo democrático es en pensar la vida en democracia, no en ser adiestrados para ser cuerpos dóciles o serviles, ¿no? Que también es un punto importante de diferenciación. No es lo mismo servicial a servil, ¿no? El servil entra más en la condición de servidumbre y de esclavitud o de colonización. En cambio, el servicio como una opción altruista, como parte de una humanidad compartida, tendría otra dimensión de ser, siendo, que la condición de servir. Ahora, hay una relación necesaria, ¿por qué hacemos estas reflexiones? Porque hay una relación necesaria entre despertar conciencias para escaparnos o generar fluctuaciones o salir de la Matrix, ¿sí? Salir de la Matrix para poder habitar
otras realidades diferentes a las que nos quieren hacer habitar. Pero para eso hay una cuestión de repensar lo que nos van presentando desde lo académico, para poder ser docentes hoy, por ejemplo, en el Día del Profesor, para poder ser profesores que no transmitan la repetición y no sean parte del adiestramiento, sino profesores que generemos conflicto, que generemos diferencia, que generemos digamos, sumisión, sino irreverencia, ser irreverentes, ¿sí? No está mal, porque también, o sea, en el mundo judeo-cristiano hay mucho del orden de la culpa que permite el estar atados, ¿no? Y el hecho de los valores, esto que decíamos de la actitud, son fundamentales. No es lo mismo que yo quiera aprobar una materia y que quiera recibirme a pensar lo que estudio y aprendo para brindar un servicio diferenciado a la humanidad. Fíjense que podemos estar en el mismo lugar haciendo lo mismo, pero el sentido hace que lo que estoy aprendiendo y lo que voy a desarrollar tenga otra manera de ser en el mundo por la cuestión del sentido, ¿no? Por eso Fran toma una frase que la pueden encontrar en el libro de Existencialismo y Psicoanálisis, donde justamente Fran también hace una crítica al psicoanálisis de Freud, porque es contemporáneo de Freud, no de Lacan, de Freud. Y entonces esto de todo aquel que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cosa. Y acá viene también el libro que yo les hice mención el viernes pasado, el libro antropológico de Frank, que es El hombre doliente. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Un punto como, así como para los freudianos el Edipo es el universal, ¿sí? Para Frank, el ser doliente va a ser un universal. ¿Qué quiero decir con esto? Por más que nosotros amemos, queramos mucho, que yo lo quiera mucho a Maxi, yo, por más que haga todo lo que haga, Maxi en algún momento de su vida va a tener una experiencia de dolor. ¿Sí? Yo, por más que quiera mucho a mis hijos y los entrene, no puedo evitarles el que en algún momento tengan una experiencia de dolor chiquito, dolor medio, dolor grande. O sea, el dolor es una condición existencial. El sufrimiento es distinto al dolor. Va a ser, digamos, cómo vivo y qué me pasa con ese dolor. ¿Sí? O sea que saber la condición del hombre doliente, la diferencia va a estar en el sentido, en para qué vivir, de cómo voy a darle, digamos, qué condición en mi vida le voy a dar a este dolor. ¿Me siguen hasta ahí o estoy hablando difícil? Escucho ofertas. Hola, ¿hay alguien ahí? Buenas. Sí, profe, yo sí les sigo. Gracias, María. Silvia, ¿me seguís? Sí, profe, sí. Cecilia. No sabemos. ¿Carlos? Sí, estamos pendientes. Bueno. Sí, profe, le sigo. Ah, bueno, porque no voy anotando todo. No los veo y para mí es muy difícil el hablar digamos, a fotos o a cuestiones estáticas. Ya tenemos el prejuicio de no hacerlo presencial, bueno, así que por eso reclamamos tanto el tema de los rostros, ¿no? Como para tener encuentros, para humanizar la educación. En esto, a ver, conectándolo básicamente con lo que vimos la vez pasada, el viernes pasado, tenemos palabras
que es bueno anotarlo. Proyecto quiere decir arrojar algo hacia adelante. Proyectar es arrojar algo hacia adelante. O sea que nuestra condición de que nos hablen y que seamos hablados es que también podemos hablar del pasado y se hace historia, pero también podemos soñar un futuro, ¿sí? Y esta es nuestra condición. El tema es cómo en este presente, como seres humanos, muchas veces lo que se transforma en enfermedad es cómo nuestra existencia queda enganchada con algo del pasado y cómo también por ahí estamos tan enganchados en lo que todavía no es que también nos enfermamos. A eso se le dice ansiedad, ¿sí? Cuando estamos puestos tan hacia adelante que no podemos vivir el aquí y ahora, o por ahí el hecho de que estamos sufriendo por algo que todavía no pasó. Pero esa es una condición humana, y como tal es una posición desde el orden de que lo podamos visualizar, de que podemos tratar de hacer ejercicios para estar más presentes, más aquí ahora, y menos en el pasado y en el futuro. ¿Sí? Eso es un ejercicio de salud psicoespiritual muy importante. Tener momentos para estar en el aquí y ahora, tomar contacto con el aquí y ahora. En el orden de proyecto y de proceso humano, no somos perfectos, estamos en proceso, aparece el acompañar en el discernimiento. Discernir sería el punto en el cual nosotros no podemos hacerlo por el otro. Por eso aquellos que venden paquetes de orientación vocacional en donde te dice, en 20 sesiones te decimos qué vas a hacer. ¿Sí? Eso es como vender humo en barra. ¿Sí? No hay un test que decida por vos. No debería existir esa venta. Es poco ética o nada ética. ¿Sí? Un proceso de orientación vocacional lleva consigo el encuentro entre dos procesos humanos, el del orientado y el del orientador. Que el orientador tiene que tomar contacto necesariamente con la persona del otro, con cómo está en este momento de su proceso humano este puber, este adolescente, este joven, este adulto mayor. Y de ahí en más, fijamos objetivos y trabajamos en función de cómo se quiere proyectar. Entonces ahí también hay una diferencia importante entre proyecto y plan de vida. Proyecto de vida y plan de vida. No es lo mismo el proyecto que el plan. El proyecto es esa visión de a dónde queremos ir y que nos mueve, ¿sí? Muchas veces con esperanza, ¿no? A veces cuando no lo trabajamos bien, lo sufrimos, ¿sí? Porque por ahí nos cuesta esperar el momento para cada cosa. Y el plan es cómo voy a estructurar una manera de llegar a ir realizando ese proyecto de vida en mi proceso humano. ¿Se entiende? Entonces, la figura del psicopedagogo que acompaña en la orientación vocacional, lo primero no está acompañando un paquete, no está acompañando un sujeto, está acompañando una persona. En un momento de su historia, en un momento de su vida, por eso hablamos de proceso humano. Y necesariamente tiene que haber un encuentro personal, de persona a persona, para de ahí en más armar el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podés venderle un proceso antes del encuentro con la persona. ¿Se entiende? Desde esta dimensión ética, valorativa de la logoterapia en orientación vocacional, primero te encontrás con la persona y después armás cómo vas a trabajar con esta persona o con este grupo. No antes.
no es hacer marketing y venta, es respetar la particularidad, la singularidad de cada proceso humano. Por ahí alguno te dice, por ejemplo, la orientación vocacional no es solamente para la elección de carrera, claro eso. Sí que creo que eso fue algo que incorporó, que aportó Maxi el viernes pasado. ¿Sí? Y que no hay edad tampoco para el proceso de orientación vocacional. Sí por ahí para otras cuestiones de discernimiento, ¿no? El hecho de que yo termine la secundaria, en mi proceso humano estoy como alumno de la secundaria y yo quiero elegir universidad. Yo voy a acompañar el discernimiento para una elección de carrera, ¿sí? Y la elección de carrera forma parte de una etapa dentro del proyecto de vida, pero no es todo el proyecto de vida la elección de una carrera. ¿Se entiende? Por eso la coherencia también de que cuando hablamos de esta totalidad dinámica, consideramos todas estas cuestiones y también consideramos el que nos planteen, por eso podemos hacer encuentro con padres, sobre todo si son adolescentes, para ver esta condición de a qué pueden los padres, desde lo económico, a qué pueden aspirar y a qué pueden acompañar. También para no crear falsas expectativas. Vuelvo a repetir, en el discernimiento para elección de carrera, ¿sí? Si la persona no puede ir a vivir a otro lado, nosotros acotamos el discernimiento, porque ¿para qué vamos a trabajar algo que lo vamos a frustrar mal? Digo frustrar mal en un sentido burdo, porque siempre nos frustramos y es normal que nos frustremos. El tema es que no vivamos la frustración como fracaso, ¿sí? Pero la primera frustración es decir, bueno, evalúo, yo tengo tanto dinero, mis padres me pueden aportar esto, mi alcance inicial de elección pasa por este marco, por esta matriz, y en base a eso hacemos el proceso. Pero eso solo lo puedo hacer si conozco a la persona y su contexto. Por eso hago entrevistas previas, por eso con una curiosidad sabia voy preguntando para de ahí en más después establecer un plan de trabajo. ¿Me explico? Imagínense si hacemos algo general en donde el chico le dice, mirá, lo tuyo está en la Universidad de Harvard. Y el vago apenas puede con la comida diaria. Es una locura hacer eso, es recontra perverso, ¿sí? Ahora, dejo este reparo, que ahora no puedas determinadas cuestiones no significa que nunca puedas, ¿sí? Por ahí lo que podemos hacer en el plan es, mirá, esa carrera que te gusta, conversando, porque es conversatorio, dialógico, no es yo te digo lo que vas a hacer, se va conversando, se va dialogando. Y en el diálogo podemos plantear, ¿y qué te parece si primero haces acompañante terapéutico y entonces tenés o sea, es una carrera que tiene teoría similar a la del psicólogo, y entonces vos haces como un plan. Primero te recibís de acompañante terapéutico, después ves qué universidad te puede aceptar las materias, mientras tanto trabajás como acompañante terapéutico y después seguís por las materias de psicología y lo haces como un plan en el cual hay una lógica, porque vos necesitas trabajar para pagar o para vivir, ¿sí? Bueno, esas son cuestiones que también se abren en la conversación personalizada con cada uno. A alguno le puede servir, a otro no. Por eso no se puede establecer un plan antes del encuentro personal con cada una de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes que hagan el proceso. Acá en esta parte quería agregar por ahí, en infinidad de ocasiones, creo que por ahí hemos escuchado, hoy nos hicieron orientación vocacional, me dijeron que puedo ser médica, kinesióloga y abogada, digamos. Y muchas veces, como vos decís por ahí, generar
expectativas o también, es decir, orientar la elección de una manera que a lo mejor puede ser desatinada, digamos, y también hemos transitado experiencias también donde aparece la frustración. No sé para qué me metí acá, yo no quería saber nada de esto, no quiero nunca más, quiero dejar. Para entender, yo decía, mencionar esto para poner en juego otra vez esto que vos decías de pensar en la persona como un ser con múltiples dimensiones y con la responsabilidad en la cual, o la responsabilidad que conlleva, digamos, encarar este tipo de intervenciones, pero que siempre parten de la base de cómo vemos al otro. Es decir, si Totalmente. Lo consideramos en algo que, bueno, vos sos adolescente, hacete este test, con esto vamos a decir qué vas a hacer, evidentemente lo estamos poniendo en un lugar de pasivo, digamos, y no considerando por ahí múltiples aspectos de la persona, digamos. Ahí, en esto que vos haces mención, Maxi, me parecen dos cosas interesantes, digamos. Por un lado está la cultura del facilismo, que hace que muchas veces, lamentablemente, elijan la pasividad. O sea, decime vos qué hacer, ¿sí? No, dejate de joder, ¿no? Hay que trabajar. ¿Cuánto tiempo tengo que venir? ¿Cuánto? No, ni en pedo, olvídate, ¿sí? Entonces, también esto de una cultura, porque nosotros trabajamos también en el orden de las culturas que nos tocan. Y hoy por hoy, la idea que me parece importante, esto que mencionó, porque es mucho de la logoterapia, ustedes habrán escuchado, hay dos palabras muy difíciles de acuñar en el discurso de las nuevas generaciones, que es respeto y responsabilidad, ¿sí? Necesariamente tenemos que hablar de libertad y acuñar que hay una tensión indispensable para el desarrollo humano, que es la tensión entre libertad y responsabilidad. Normalmente depende cómo me manejo con esos dos términos, que pasan a ser por ahí una cuestión de dónde hago más pie. Si no están en dialéctica constante, y van a escuchar, siempre estoy hablando de la libertad y me olvido de la responsabilidad, voy al choque con la comunitario, con la otredad, con la nostredad, con lo humano, y me transformo bastante egoísta, digamos, cuando no está en juego esta tensión con el respeto y la responsabilidad en el escenario de que debe estar constantemente en juego la libertad y la responsabilidad. Eso lo deja bien en claro Víctor Frank, ¿sí? Por eso él dice una frase muy linda que la retoma Claudio Pintos, que es a la derecha de la Estatua de la Libertad, eso lo dice cuando está llegando a Estados Unidos, sería importante que se erigiera la Estatua de la Responsabilidad, ¿sí? Porque hablar y defender mucho la libertad puede ocasionar que a veces nos olvidemos del otro ejercicio fundamental, que es la de la responsabilidad. No pueden estar separados, porque si no se arman las catástrofes de egoísmos encontrados y no hablamos de diálogo, sino de discusión, ¿sí? Entonces, esta cuestión que dice Maxi es importante tenerla en cuenta, y es un desafío para nosotros el trabajar con un escenario de conformismos, del llame ya, de la prontitud, de la rapidez de las cosas, sin mucho laburo, sin cansancio. Entonces es un trabajo importante de volver a darle un valor al respeto, a la responsabilidad y al esfuerzo. El tema es cómo se relaciona la logoteoría y la logoactitud, con que por ahí tenemos que entrar como psicopedagogos, como psicólogos educacionales, a generar reflexión sobre esto con los adolescentes y con los padres y los docentes. Y ese es un efecto de relación entre lo propiamente filosófico, pero también lo filosófico en el uso de la reflexión con todos,
con toda la comunidad educativa, en donde entraría lo psicopedagógico desde lo filosófico. ¿Les parece? ¿Se entiende esta reflexión que vamos haciendo? Sí, profe. O sea, entonces, lo propio de lo filosófico en la orientación vocacional sería el uso de la pregunta socrática, la logoterapia, la reflexión, para lograr que se haga un proceso de discernimiento. Nosotros acompañamos, ¿sí? Somos facilitadores del proceso de discernimiento que va a realizar cada una de las personas de los orientados. Mejor dicho, yo en vez de orientado me gustaría más la palabra acompañados, o acompasar mejor que acompañar. Seguir el compás del otro. Lograr el acompasar es, digamos, bailar con el ritmo con el otro, ¿no? Y acompañar, recuerden la etimología de la palabra acompañar, que es muy linda, que es compartir, repartir el pan. Partir, compartir y repartir el pan. ¿Sí? Desde ahí es como una misión importante en esto que decía Maxi, de nosotros no caer en el facilismo también, porque a veces quedamos en una formación técnica. Acuérdense que la técnica y el método tienen que estar como asentados o con la base, con el sustrato, con el suelo de la filosofía, la ética, ¿sí? Y la visión del hombre. Cosa de no hacer un atropello. Cuando hablamos demasiado de sujeto, estamos atropellando a la persona. Cuando hablamos de alumno, desde la dimensión bancarizada, estamos hablando de un acumulador de conocimiento para ser una pieza importante de la maquinaria capitalista, consumista. Cuando logramos hablar de aprendiente y de enseñante, gracias a la reflexión de Freire, estamos generando ciudadanos que se puedan pronunciar contra la colonización. Y es la forma de descolonizar la reflexión. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿Consulta? ¿Preguntas? Bien, no, profe. Bueno, yo les pediría si pueden curiosear el material que les va a pasar de Noro, que le va a pasar Maxi, y el videíto, ¿sí? Hagan anotaciones, por favor díganle a sus compañeros que el próximo viernes vamos a partir de lo que vieron, de lo que anotaron, y ustedes van a hacer preguntas sobre el material de lectura y el video. ¿Puede ser? Lo subimos al aula virtual, ¿sí? Ahí vamos a subir el material. Pero díganle, díganle a los compas que curioseen, que miren el video, hagan anotaciones, ¿sí? Y también tienen el material de lectura. Por ahí pueden partir del video, que es más práctico, digamos, ¿no? Parten del video, que tiene imágenes, y lo va haciendo de manera muy tranqui, pero nosotros nos vamos a quedar, más que todo, de lo que nos sirve como psicopedagogos,
es en la logoteoría y en la logoactitud, ¿ok? Así que, bueno, Maxi, que termines bien tu día. Yo sé que sos docente de vocación, que eso es importante. Después podemos... Es una de las cosas que siempre me gusta discutir el tema de la vocación, el tema de la profesión, pero bueno, será para otro encuentro. Pero tiene que ver con el proyecto de vida y tiene que ver con el proceso de orientación vocacional o de acompañamiento vocacional, totalmente. Porque, y también, digamos, sacarle ese lugar así como espiritualoide a la vocación, pero sí podemos decirlo, que la vocación es el encuentro de sentido con lo que hago. Si solamente, claro, ahí viene también esta lectura del tener y el ser de Fromm, digamos, ¿no? O el libro de José Ingeniero, Mi hijo el doctor. Si yo soy nombrado por lo que hago y lo que tengo, obviamente que no voy a estar hablando de vocación, sino que voy a estar hablando de un operador en la educación, un sindicalista de la educación, pero no un docente por vocación. O sea, hay mucha relación entre lo que amo hacer y me hace feliz, que tiene que ver con esto que dice Maxi también, de el motor de sentido de lo que hago. No es lo mismo que yo elija ser docente porque no tenía otra y que me esté, o sea, para que me entre un dinero, a ver el hecho de que me apasiona aprender y compartir lo que aprendí con otros. Y me encanta, o sea, tener estos encuentros. Un punto no es para ser altruista, pero un punto es, yo preguntándome esto, ¿yo podría, o sea, hacer esto por el solo hecho de que me gusta hacerlo sin cobrar? Si alguien responde que sí, y después dice, bueno, lo feliz que me hace, que hago algo que lo haría, por más que no cobrara, pero cobro por eso. El orden está cambiado, ¿me explico? A decir, lo hago porque me pagan. Si no, no lo haría. Te decía, justo ahora, por ejemplo, me encuentro cursando los últimos, en realidad me queda un último seminario en el cual estoy preparando mi tesis para la licenciatura en Historia. Sin embargo, qué lindo. No es una cosa que, es decir, la investigación, si bien me interesa, digamos, no es una cosa a la cual yo nunca apunté, digamos. Es para, es decir, entonces cuando me preguntan que por qué lo estoy haciendo, les digo porque como este personaje no es el Chavo, digamos, que decía, bueno, dígame licenciado. Es decir, sí, no, sí, bueno, sí. me digan licenciado. Pero personalmente, digamos, yo lo reflexiono justamente en que, bueno, es decir, mi motivación está, es decir, en aprender y en poder, digamos, por ahí no estar estancado en algunas cuestiones, así como varios de los colegas también que están acá, digamos, es decir, quieren abrir nuevos panoramas, nuevos espacios, entonces, pero sin embargo, en mi caso, creo que sí, el hecho de, y creo que en el tuyo también, ¿no? El hecho de la docencia es una cosa que viene del lado de lo que deseamos, de lo que queremos hacer y con lo que nos sentimos llenos, digamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, después capaz que te pida por ahí un encuentro virtual con mi hijo cuando esté terminando, porque está entre historia y, ¿cómo es? No es antropología, sino ni paleontología, sino el otro, ¿cómo se llama? ¿Sociología? No, el que
va a las culturas antiguas. Arqueología, arqueólogo. Le gusta la arqueología, está entre arqueología e historia. Cosa, viste, hijo de... Bueno, pero por ahí no está, digamos. Está por ahí no. Así que bueno, después por ahí te voy a pedir para hacer una conversación con él. Bueno, estimados, que terminen bien el día, buen fin de semana y por favor, péguenle una miradita al video que le pasaba a Maxi y a los textos. Nos vemos el viernes que viene, un abrazo a todos. Chao, profe. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Buenas noches.